Nolabait aurkeztera goaz, obra baten bukaera eta noraino iritsi gean. Uraren konpromisoa eta Jaurlaritzaren konpromisoa Gasteizekin behin gehiago aipatzeko eta azpimarratzeko. Gogoratuko duzue, obra honek fase desberdinak izan dituela, baina guztira 2014 onera konturatzen baldin badira, ia 2 kilometroko luzeran egin dugu lan. Abetxuko eta Gamarrako zubien artean egin ditugu obra desberdinak. Hasieratikan, oinezkoen ibilbidea antolatu zen Abetxukon, 2014ean, gero handikan aurrea bypass bat egintzan lurrazpikoa ur hornidura Gasteizera eramateko, bestalde batetikan baita ere 2018ean Abetxukoko zubi zaharra konpondu zen, eta gaur bigarren fase hau bukatzen degula aipatzen dugu. Zer da bigarren fase hau? Nolabait, uholdeak ematen direnean nola Gasteizko gune hau babestu eta nola 600 metrotan egin dugun ikusten dezuen guzti hau. Azken finean egin dana da ibaiaren sekzioa, Zadorraren sekzioa pixka bat zabaldu eta baita ere uholdeak ematen direnean horrelako gune bat zabaldu dugu, ura gorantze etortzen danean, guztia ibaietik jun ordez, honea etorriko litzateke eta ibaia liberatu egingo luke ur gehiegi izateatikan. Horrek gainea, atera dugun lur guztia, hemen babes menditxo hau sortu da eta babestu da poligono industriala eta pixka bat biztanleriak erabili behar duen gune urbano hori. Abenida guzti hau egiteko eta antolatzeko eta gune hau zabaltzeko 2,7 milioi euro inbertitu dira. Eta aipatzen nuena, 2014 onera 6 milioi eta erdi izan dira guztira. Zein izan da helburua? Alde batetikan pertsonak, noski hemen ibiltzen diran pertsonak eta baita ere gune ekonomikoa babestea, baina baita ere ibaiaren balio ekosistemikoa babestea. Eta horretarako zer eginda? Alde batetikan babestu dugu sistema hori, gune berde bat sortu da, bizikletentzako ibilbide eginda, oinezkoentzako ibilbide eginda eta 8.000 arbol desberdin, zuhaitz desberdin landatu dira, baina bereziki ibaiaren inguruan egoten diren espeziak dira. Beraz, lortu duguna da gune transformatu bat izatea eta alde batetikan ingurugiroari ematen diogun balioa pertsonen eta aktibidade ekonomikoarekin nolabait uztartzea. Hori izan da gure helburua. Decía brevemente, el compromiso de URA y del Gobierno vasco con la ciudad de Vitoria a lo largo de toda esta obra. Más o menos hemos actuado en casi 2 kilómetros, desde el puente de Abetxuko hasta el puente de Gamarra, con un importe total de 6,5 millones de euros. Comenzando en 2014, recordarán ustedes la ampliación de la pasarela peatonal en Abetxuko, posteriormente un bypass subterráneo para lo que es el abastecimiento de la ciudad de Vitoria. También en el año 2018 se produjo la restauración del puente viejo de Abetxuko y hoy damos por finalizada la fase 2, en la que, como ustedes ven, hemos puesto en marcha la defensa contra las inundaciones en un tramo de unos 600 metros en el Zadorra. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues ampliar la sección del río, disminuir el riesgo de inundaciones y para ello lo que hemos hecho es poner a lo largo de todo este recorrido una zona de expansión, una zona segura, de tal manera que cuando haya mayores avenidas, que cuando el río venga crecido, en lugar de llevar todo el agua por su propio cauce, tenga este espacio de ampliación y todos los 90.000 metros cúbicos de tierra que se han excavado de ahí se han utilizado para establecer esta mota, esta especie de montículo que protege toda la zona peatonal, de bicicleta y de la actividad económica del polígono industrial. En definitiva, lo que hemos hecho es, con una inversión de 2,7 millones de euros, proteger
a las personas, proteger al espacio económico que tenemos en este ámbito, tener la trama urbana y el río de una forma, conviviendo de una forma cómoda y adecuada, y proteger el valor ecosistémico de lo que es la zona del río. Para ello hemos recuperado una zona verde, os decía, bueno, pues se ha establecido un carril bici, una zona peatonal cómoda y bueno, pues se han plantado 8.000 nuevos árboles de especies de ribera. Es decir, hemos tratado de utilizar la capacidad transformadora tratando de proteger esta zona de río y al mismo tiempo darle valor a la trama urbana y darle valor a toda la zona económica. Yo creo que es una actuación en la línea que queremos poner en funcionamiento y que se demuestra que, o se va a demostrar que va a ser válida en esos casos donde haya más avenidas de agua. Eta nire aldetikan gauza bat bereziki aipatu nahi nuke, eta da udalarekin dugun lankidetza, alkatearekin dugun lankidetza eta bere taldearekin, eskertu beti prest daudelako laguntzeko eta guzti hau nolabait erraztu digutelako eta bueno, hemendikan aurrera ere jarraituko dugulako beste hainbat gai aztertzen eta martxan jartzen. Eskerrik asko, alkate. Bueno, si quieren, este es el tramo. Estamos ahora situados en esta presa 800 y se adelantaron, como ha contado la Sailburu, pues el tema de hacer un bypass variante. El bypass para asegurar el abastecimiento del pueblo de Vitas principalmente. Y a continuación se rehabilitó, se puso en valor el puente del desagüe natural y cuando hicimos la excavación encontramos unos aquí, pusimos en valor y se quedó una obra muy bonito, sí, puente y que va a ser parte también del anillo verde. Y bueno, el resto ha sido la mota, que tiene toda la longitud, desde aquí en valor